El conflicto forma parte de la democracia, es decir, no pretendemos que hay una forma de gobierno ideal fuera de contexto histórico en el cual el conflicto no existe. Hola, hago esta pequeña pausa para notificarte que por problemas técnicos el audio de esta grabación resultó dañado y en algunas partes vas a estar escuchando un pequeño eco en la charla del profesor, lo que no hace que sea completamente inentendible la conferencia, pero sí que en algunas ocasiones sea algo molesto la intervención del ruido. Sin embargo, el material sigue siendo muy valioso y es por eso que decidimos compartirlo. Esperamos que nos disculpes por esta situación y que disfrutes de esta maravillosa conferencia que el profesor Ángel Álvarez nos brinda en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Políticamente. Yo soy Cristian. El día de hoy nos acompaña el profesor Ángel Álvarez para continuar con esta iniciativa que estamos realizando con base o con motivo, mejor dicho, al Día Internacional de la Democracia. Y vamos a hablar un poco sobre algunas de las críticas más importantes que se le pueden hacer a esta forma de gobierno y algunos de los retos más importantes para, bueno, el establecimiento de un Estado de Derecho sólido y el mantenimiento de las libertades y los derechos que podemos tener en estos tipos de regímenes políticos. Buenos días, profesor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Cristian, por tenerme en este podcast y estoy dispuesto y entusiastamente eh, mm, inclinado a responder tus preguntas y a participar en esta extraordinaria iniciativa. Vale, excelente, profesor. Muchas gracias por participar. Bueno, algo que se acostumbra mucho a hacer cuando se habla de la democracia, sobre todo en los estudios políticos y en la teoría política, que es un concepto tan eh, variopinto, se pudiese decir, por sus diferentes matizaciones, por sus diferentes concepciones. Lo primero que sería más sensato plantear es, ¿qué podemos decir que es la democracia? Ok, muy bien. Quisiera comenzar por aclarar que no es la democracia. Ok. Es común en los diccionarios, en los manuales y en el sentido común, en el público común, definir la democracia de una manera etimológica y en muchos otros casos, incluso a tomar la bien sabida, machacada incluso definición de Lincoln de democracia. En sentido etimológico, la democracia es demos, es decir, el pueblo, y kratos, es decir, gobierno. Es decir, en sentido etimológico, la democracia sería el gobierno del pueblo. Pero debo aclarar que esto no es democracia en términos contemporáneos. Es decir, es bonito decir que la democracia es el gobierno del pueblo, pero no es, etimológicamente hablando, nos agotamos lo que hoy en día entendemos por democracia. Por democracia entendemos algo mucho más complejo e incluso bastante distinto que su definición etimológica. En términos de Lincoln, se define la democracia como el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y eso tampoco es cierto. Es decir, en términos contemporáneos, la democracia no se puede definir de ese modo, así políticamente sea muy motivante y muy sencillo y muy simple. Y eso fue lo que hizo Lincoln, realmente es un eslogan más que una definición teórica. Es un eslogan político del siglo XIX, pero eslogan político al fin. No es una teoría política lo que está detrás de la definición de Lincoln. Entonces tenemos que ir mucho más allá de la etimología y de los eslogans para poder definir democracia. Democracia no es una mera bandera política. La democracia no es un mero término de un diccionario. La democracia es una forma de gobierno y es una forma de gobernar. Es decir, es una forma de elegir, escoger, designar al gobierno y es una forma en la cual este gobierno debe gobernar o se supone que debe gobernar. Ahora bien, lo que llamamos hoy en día democracia está bien lejos de ser el gobierno del pueblo por una razón histórica.
lo que hoy en día entendemos por pueblo, lo que hoy en día podemos entender por pueblo, es bastante distante a lo que entendieron los griegos por demos kratos cuando crearon el término democracia. Los griegos antiguos tenían una comunidad pequeña de hombres libres, propietarios y hombres, es decir, solo hombres, no mujeres, no esclavos, no extranjeros, que vivían en una ciudad, no en un país de millones de habitantes, sino en una pequeña ciudad llamada Atenas. Es común decir los griegos antiguos decían democracia, pero en realidad la democracia es una creación de solo una ciudad de la antigua Grecia, de Atenas. El resto del mundo helénico mm, no vivió democracia y la propia Grecia antigua vivió democracia por un periodo muy pequeñísimo, muy pequeño, muy breve de su historia. La democracia ateniense tuvo una corta duración. Pero además de esto, era relativamente fácil suponer una participación directa del pueblo o del demos en el gobierno por varias razones. En primer lugar, por el tamaño, es decir, un número muy pequeño de personas que tenían derecho a ser considerados ciudadanos, el resto no eran considerados ciudadanos. Para empezar, la mitad la mitad o más de la población, es decir, las mujeres no estaban permitidas de participar, pero tampoco los extranjeros y tampoco los esclavos y tampoco aquellos condenados por algún delito contra la polis. Aún así, en medio de esta específica circunstancia de la Grecia antigua, los filósofos más importantes de la antigüedad griega no valoraban positivamente la democracia. Ni Aristóteles ni Platón valoraron apropiadamente ni positivamente la democracia. La consideraban más bien una forma de gobierno pervertida. ¿Por qué? Porque aún en esa pequeña ciudad de Atenas, donde solo los hombres libres y propietarios tenían derecho a participar, ocurría que ese pequeño número de personas se fragmentaban en una enorme cantidad de grupos con intereses y preferencias diferentes, lo cual es propio de cualquier sociedad humana. Entonces, Aristóteles y Platón, que andaban buscando la forma ideal de gobierno, es decir, un gobierno que representara los intereses de la polis y no los intereses de facciones o individuos dentro de la polis, es decir, dentro del conjunto de la ciudad, consideraron que esta fragmentación en múltiples partes del demos era peligrosa, era inadecuada. En la República de Platón, Platón termina concluyendo que el único que puede realmente entender, comprender, conceptualizar y llevar a cabo el interés general de la polis, es decir, de la res pública, la cosa pública, la república, era el monarca filósofo, el monarca ilustrado. Un solo hombre con conocimiento filosófico profundo podía entender realmente lo que realmente quería o beneficiaba a los intereses de la polis, no la sumatoria de sus partes, sino solamente un hombre. Aristóteles es un poco más poliárquico en el sentido de que prefiere tampoco es que rechaza el gobierno monárquico si está orientado por los intereses del público o de la polis, ni tampoco el gobierno aristocrático, si también es representado si representa también, perdón, los intereses del público, pero de alguna manera Aristóteles consiguió la posibilidad de un gobierno de los muchos, no decía de todos, pero sí de los muchos, de la mayoría, la cual él denominaba politeia en contraste con la democracia. Mientras que para él la democracia es una forma pervertida de gobierno, la politeia, es decir, el gobierno de todos o de la gran mayoría,
orientados por los intereses públicos era la clave para el ejercicio ético del gobierno, que es la preocupación fundamental de los griegos antiguos, un gobierno justo, un gobierno orientado por un principio de justicia universal. Y allí está justamente el problema que la filosofía política no ha podido resolver nunca, porque en realidad no hay forma de resolverlo. Y es la idea del gobierno justo, es decir, el gobierno entendido como el gobierno en respuesta o responsable ante un ideal de interés general. En toda la Edad Media subsistieron algunas pequeñísimas repúblicas. En el Renacimiento hubo en Italia algunas repúblicas más o menos por tiempo prolongado, pero en su gran mayoría colapsaron como consecuencia de la fragmentación entre múltiples intereses, al punto que Maquiavelo, que era realmente un republicano y trabajó en Florencia para la República Florentina, termina escribiendo elogios al príncipe porque entiende que es en una onda relativamente parecida a la socrática y platónica, la posibilidad de que un hombre entienda los intereses del público, pero al contrario, que estos dos, Maquiavelo entiende que lo que garantiza la unidad de la república es que este hombre ejerza el poder de una manera virtuosa en el sentido práctico, es decir, que sea capaz de ejercer el poder con habilidad política, y se interesa más entonces en la técnica del poder que en la finalidad ética del poder. En todo caso, ni siquiera en el Renacimiento pues subsistieron estas repúblicas porque la fragmentación acababa con ellas. Y el caso más terrible de república fragmentada y llevada al grado extremo del conflicto interno permanente fue la primera república europea en un Estado nacional, que fue la República Francesa en los años del terror durante el gobierno jacobino. En ese momento, Robespierre reivindica, es uno de los primeros pensadores que reivindica la palabra democracia, pero lo hace nada más y nada menos que Robespierre, es decir, una persona que estaba degollando a todos sus adversarios políticos y que terminó él mismo en la guillotina. Ese grado de violencia política que estuvo asociado a la Revolución Francesa le adjudicó a la palabra democracia un enorme desprestigio, al punto de que los pensadores republicanos simultáneos a la Revolución Francesa e inmediatamente posteriores a la Revolución Francesa, como los pensadores republicanos americanos, los Founder Fathers, los padres fundadores de la democracia americana, evitaron la palabra democracia. Lo mismo los pensadores ingleses que andaban buscando una forma de gobierno con alguna participación popular, como Stuart Mill, por ejemplo, descartó también la palabra democracia. De forma tal que en el siglo XIX es más apropiado para los pensadores hablar de república que de democracia, porque siguen pensando todos en que la democracia es una forma pervertida de gobierno porque fragmenta los intereses de la sociedad y expresa intereses sectoriales de la sociedad en lugar de intereses generales, porque siguen pensando que es posible tener una concepción general del mundo que aglutine a todos y cada uno de los seres humanos que hacen vida común en una sociedad. Esto es descartado tempranamente por Condorcet, aunque muy pocos citaron ese trabajo de Condorcet, muy pocos creyeron en que Condorcet tenía razón cuando demuestra la imposibilidad de la agregación colectiva de órdenes de preferencias racionales, es decir, a partir de las preferencias de los individuos, cuando se demuestra que no se puede construir un orden de preferencias que sea coherente a nivel de la suma de todas esas preferencias.
De forma tal que la única forma en la cual sería posible conseguir ese interés público sería suponiendo que existe una forma de entender el interés público que no incluya a las preferencias individuales. Lo cual es absurdo porque se constituye una tiranía. Es decir, ¿quién va a identificar cuál es ese interés público? Bueno, el rey sabio de Platón, es decir, que vino quién sabe de la luna o de Marte y sin tomar en cuenta las preferencias reales de los individuos en una sociedad en un momento dado, por su propia inteligencia es capaz de identificar lo que es bueno para el público, para toda la sociedad. Eso es bien claramente contradictorio con el pensamiento liberal, que es el pensamiento político que acompaña al pensamiento republicano, porque el principio fundamental del pensamiento liberal es la libertad individual. Si la libertad individual, los derechos individuales están en el centro del pensamiento, de la forma en la cual se piensa organizar la sociedad europea y norteamericana y norteamericanas en el siglo XIX y comienzos del XX, entonces es imposible aceptar que hay alguien que tenga una especie de inteligencia superior para identificar lo que Rousseau llamaba la voluntad general. O sea, ¿qué es esto de la voluntad general? Distinto a la suma de las voluntades individuales. Esto desde el punto de vista del pensamiento individual es incomprensible. A esto se suma el hecho de que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el marxismo y especialmente el marxismo-leninismo supone que es posible la identificación objetiva de los intereses de la sociedad y que esos intereses objetivos que benefician a la sociedad en su conjunto son los intereses de la clase revolucionaria en un momento dado de la historia. De forma tal que la burguesía a mediados del siglo XIX era para Marx la clase revolucionaria, entonces los intereses de la burguesía eran los intereses de toda la sociedad y tenía derecho a imponerla por la fuerza como lo hicieron los franceses durante la Revolución Francesa, es decir, principalmente los jacobinos. Con la idea extremada por Lenin de que entonces una vez acabado el modo de producción capitalista por sus propias contradicciones, el surgimiento del proletariado como nueva clase revolucionaria llevaba al hecho de que los intereses objetivos del proletariado tendrían que ser los intereses de toda la sociedad y entonces en la dictadura del proletariado, considerada por él la verdadera democracia, pues por Marx también la verdadera democracia, estos intereses se impondrían al resto de la sociedad porque es el proletariado por derecho histórico a quien le corresponde determinar cuáles son los intereses de la sociedad. Este pensamiento iliberal o antiliberal choca por completo con la concepción liberal de que es el individuo el que solamente puede identificar cuáles son sus preferencias y que no hay un orden social superior que pueda suprimir las preferencias individuales. Todo orden social, para ser coherente, para ser libre además, tiene que respetar las preferencias individuales y más que respetar, tiene que ser el resultado de la suma algebraica de las preferencias individuales. Bueno, resulta que en el siglo XX, la vieja paradoja de Condorcet se transforma en teorema matemático y John Arrow demuestra que es imposible matemáticamente agregar las preferencias individuales para construir una función de bienestar social. Dicho en cristiano, para no confundir al público, es imposible que todos los individuos estén de acuerdo todo el tiempo en absolutamente todo. Y no hay forma de que haya una manera universal de agregar las preferencias de cada uno de nosotros. Es decir, yo prefiero A, usted prefiere B, el otro prefiere C, y no hay manera de determinar cuál de los tres tiene razón. Porque las preferencias individuales mías no pueden suprimir las suyas, ni las suyas pueden suprimir las mías si suponemos que la libertad individual es un valor fundamental que nos permite la convivencia pacífica. Entonces, de allí surge el concepto de democracia contemporánea. El concepto de democracia contemporánea está perfectamente conectado con esta idea de liberalismo político. Es decir, no es concebible
un gobierno en el cual se suprima la libertad individual para buscar el llamado bien público. Todo gobierno tiene que partir de las preferencias individuales. Aún así, muchos pensadores creyeron que era posible agregar estas preferencias individuales en un orden de preferencias colectivas, pero como les decía, desde Condorcet hasta Arrow se demuestra que esto es absolutamente imposible. Y entonces, en las democracias contemporáneas, lo que entendemos hoy en día por democracia, bien distinto a lo que se entendía clásicamente por democracia o a lo que entendieron los revolucionarios franceses o marxistas por democracia, lo que entendemos hoy en día por democracia es lo que Robert Dahl llamaba poliarquías, es decir, un orden político en el cual hay muchos factores de poder, es decir, muchas arquías. No hay una monarquía, sino una poliarquía, es decir, hay muchos centros de poder. Y estos múltiples centros de poder, que él llamaba élites, no son élites en el sentido vulgar del término, sino que son gente sofisticada, culta, elegante y bien vestida. No, élites es básicamente los dirigentes de cualquier grupo social. Entonces hay élites campesinas, hay élites obreras, hay élites empresariales, hay élites culturales, hay élites empresariales, etc. En fin, élites en cada uno de los grupos sociales que componen la sociedad. Y esas distintas élites que dirigen sus distintos grupos, que algunas veces son grupos profesionales, formalizados, como uniones, sindicatos de trabajadores, las uniones de maestros, los gremios profesionales, etcétera. Y a veces son sencillamente organizaciones informales, es decir, un grupo de amigos que tienen una preferencia determinada y que tienen un determinado grado de influencia en una determinada área social, se agrupan entre sí, tienen una vocería y un liderazgo, y esa vocería y ese liderazgo son las élites, y estas élites compiten entre sí para tratar de llevar a el gobierno en la dirección que cada una de estas élites prefiere. ¿Qué es lo democrático de esto? Lo democrático de este asunto es que sencillamente las distintas élites tienen igual capacidad de expresar su punto de vista, es decir, hay libertad de expresión. Y en segundo lugar, tienen una comparable o igual oportunidad de tener el poder, es decir, existen reglas de competencia electoral, ninguno está excluido a priori de la participación política y todos compiten por las preferencias del electorado. De forma tal que la democracia hoy en día no es más que una competencia entre élites por el voto popular. ¿Significa esto que el pueblo gobierna o que la mayoría gobierna? En la práctica no. Gobierna una determinada minoría, la primera minoría, o una coalición de minorías que se hace mayoritaria, y en algunos casos muy extremos y muy poco comunes, una mayoría de personas que tienen un orden de preferencia similar, pero eso ocurre muy escasamente. La mayor parte de los casos, incluso los grandes partidos que logran tener apoyo popular prolongado durante un periodo largo de tiempo, por ejemplo, los partidos socialdemócratas europeos, los partidos socialdemócratas latinoamericanos, como lo fue el PRI en México, Acción Democrática en Venezuela, el APRA en Perú, el Partido Socialista en Chile. Estos grandes partidos socialdemócratas son en realidad coaliciones de grupos. Son lo que Keith Heimer llamaba catch-all parties, o sea, partidos que atrapan todo. Se tratan de tener una amplia coalición. Entonces, si usted agarra un ejemplo de eso, pues esos partidos están, salvo el Partido Socialdemócrata Alemán, prácticamente todo, bueno, y el Partido Demócrata Cristiano Alemán también, pero casi todos los partidos socialdemócratas y socialistas, que fueron el típico catch-all party, están menguados o desaparecidos. Pero si usted toma un caso de esos históricos, por ejemplo,
Acción Democrática, para ejemplificar con un caso venezolano, o el México, o el PRI de México, usted verá que en ese partido, en esos partidos había una fracción obrera, una fracción campesina, una fracción de mujeres, una fracción estudiantil, una fracción de empresarios, una fracción de intelectuales, en fin, múltiples sectores de la sociedad estaban representados en el partido, de forma tal que el partido en sí mismo era una coalición heterogénea. Ahora, ese partido en sí mismo, con esa coalición heterogénea, tenía reglas, o tuvieron reglas para lograr acuerdos entre las distintas facciones del partido y capturar el voto, ganar el voto de las mayorías de los votantes de la sociedad y hacer un gobierno contradictorio, porque ciertamente tenían que pasar políticas que favorecieran a los empresarios en algunos casos, políticas que favorecieran a los trabajadores en otros casos, políticas que favorecieran a los jóvenes en un caso, políticas que favorecieran a los viejos en otros casos. Es decir, esa heterogeneidad es lo que caracteriza a las democracias contemporáneas y no hay forma de tener un gobierno que con una sola política garantice los intereses de todos y cada uno de los individuos. A lo sumo, lo que se puede esperar es gobiernos responsables frente al voto del electorado que respondan al menos a la mayoría de los electores y que estén abiertos a que sean presionados por otros sectores del electorado para que al perder las elecciones sean sustituidos por otro partido contradictorio, igualmente complejo, que intentará tal vez representar los intereses de aquellos que no fueron representados durante el gobierno previo. Eso es lo que hoy en día entendemos democracia y como ven es algo bien distinto a lo que etimológicamente y desde el punto de vista de Lincoln entendíamos por democracia. Vale, profe. Bueno, la verdad adelantó ya prácticamente las respuestas completas de las otras dos preguntas. Básicamente hicimos este recorrido histórico esbozado de forma rápida pero muy precisa sobre precisamente el tipo de régimen político al cual se ha señalado como democracia y que ha ido cambiando dependiendo de, por supuesto, el contexto histórico particular de cada momento. Pero también hemos pasado por la pregunta de por qué en las democracias o si en las democracias todos pueden tomar decisiones. Y bueno, ya vimos que no, que precisamente por esta imposibilidad de todos ponerse de acuerdo al mismo tiempo sobre todos los temas es imposible a nivel técnico e incluso conllevaría a un aumento increíble de la conflictividad política dentro de un determinado país, pero al mismo tiempo también se esbozarían algunas de las críticas más importantes, ¿no? Que se pueden dar a la democracia, o al menos a la determinada idea de democracia como etimológicamente se entiende, el poder del pueblo, es decir, esta imposibilidad de que de manera efectiva todos puedan gobernar. Entonces, solo gobiernan unos pocos siempre, que es esta, digamos, esta llamada la ley de hierro de la oligarquía. Em, Esbozando estas respuestas, me gustaría que entonces pasáramos directamente a las preguntas que nos deja nuestra audiencia. En una de ellas nos comentan que básicamente cuáles serían las estrategias por las cuales de manera más usual en casos de estudio se ve que élites no democráticas llegan al poder por vías democráticas, es decir, qué tipo de condiciones tienen que darse para que esto ocurra, ya que nosotros y es algo muy tratado en la teoría política, precisamente y hoy en nuestros días, en la opinión pública, esta idea de la denuncia de los actores no democráticos, pero al mismo tiempo, el actor no democrático es el adversario, siempre. Entonces, si nos pudiese aclarar más o menos esa Claro. respuesta. Sí, ese es un tema sumamente importante y ha sido vista como la fragilidad más severa de las democracias, especialmente por aquellos que postulan una forma de gobierno alternativa a la democracia, es decir, alguna otra forma de autoritarismo ilustrado o popular, porque hay dos grandes formas de autoritarismo en el pensamiento político contemporáneo. Están aquellos que favorecen el autoritarismo ilustrado al estilo platónico, es decir, una especie de gran mesías que está identificado con el pueblo, que él sí conoce los intereses verdaderos del pueblo y él sí va a hacer un buen gobierno en contra de esos que hacen un gobierno para sus propios intereses.
Ese es el típico caso de democracia caudillista, es decir, en América Latina hemos tenido casos como estos, pues históricamente desde el siglo XIX, pero especialmente en el siglo XX, para mencionar esta larga historia con unos pocos ejemplos. Es el caso, por ejemplo, de Juan Domingo Perón en Argentina, o es el caso de Fujimori en Chile, es el caso de Collor de Mello en Brasil, y es el caso de Hugo Chávez en Venezuela, o es el caso actualmente del presidente de El Salvador. Es una especie de gran mesías sabio, que él sí sabe cómo se gobierna. Y el coro le grita, sí, sí, así es como se gobierna, porque creen que hay una forma de gobierno popular por interpretación de este sabio autoritario. Frente a esto, hay también aquellos que cuestionan la democracia, diciendo más bien que el problema es que siendo que no hay una forma de saber cuáles son los intereses generales, lo que es que beneficiar es sencillamente los intereses de los grupos más sabios de la sociedad. Entonces es necesario hacer un gobierno técnico, eficiente, con poco gasto público, orientado a la maximización del input, perdón, del output económico, es decir, del PIB interno, es decir, un gobierno tecnocrático, autocrático, al mejor estilo de Pinochet, por ejemplo, ¿no? Para pensarlo en otra alternativa. Frente a estos extremos, digamos, de la tecnocracia versus el caudillismo populista, está la única respuesta posible, es la respuesta de Churchill. Ciertamente la democracia es una forma de gobierno débil, es una forma de gobierno llena de defectos. El problema es que no hay ninguna otra mejor. Es decir, cualquier otra que ya hemos inventado es peor que esta. Entonces, si vemos en términos de formas de gobiernos ideales, tal vez la democracia es, si no la peor, una de las peores formas de gobierno. El problema es que no estamos en un mundo ideal, estamos en un mundo real. Y en el mundo real, la única forma de gobierno que garantiza lo siguiente, lo que voy a mencionar a continuación, es la democracia. Y lo que garantiza la democracia es, en primer lugar, que el conflicto está institucionalizado. Es decir, que no nos estamos matando entre nosotros en la calle a cada rato, sino que el conflicto lo institucionalizamos, lo canalizamos a través de normas jurídicas, lo expresamos a través de competencias legítimas en procesos electorales y entre procesos electorales, en el debate, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en fin. El conflicto forma parte de la democracia, es decir, no pretendemos que hay una forma de gobierno ideal fuera de contexto histórico en el cual el conflicto no existe, y el conflicto no existe porque todos estamos de acuerdo. Eso es imposible, no es posible que todos estemos de acuerdo. La superioridad de la democracia frente a las formas alternativas de gobierno que la cuestionan es que justamente acepta que el conflicto forma parte natural de la existencia humana. No niega la existencia del conflicto, no pretende que todos somos hermanitos de la caridad, que nos queremos mucho y vamos agarrados de la mano y estamos todos de acuerdo todo el tiempo. No, eso no existe. No existe esa posibilidad. En el mundo real existen personas con intereses particulares, y esas personas con intereses particulares compiten entre sí por el logro de sus intereses particulares. Y muy pocos, solamente algunos excepcionalmente, que pueden ser considerados santos, son aquellos que se sacrifican por el interés público. Pero en general la gente va o por el interés de otros, no el interés público, el interés de otros, que genéricamente llamo público, el interés de lo que esa persona considera público. Entonces, esa realidad de que somos individuos que vivimos compitiendo entre sí, entre nosotros, por bienes escasos, exige una forma de gobierno en la cual no se ha negado el conflicto, sino que sea institucionalizado, que sea canalizado de forma pacífica, que haya normas que regulen ese conflicto y que haya sanciones para quien viole las normas de canalización de ese conflicto. Esas instituciones son las que crea la democracia contemporánea.
Entonces, esta es una de las primeras ventajas de la democracia frente a otras formas de gobierno contemporáneamente hablando, que institucionaliza el conflicto. En segundo lugar, como consecuencia de la institucionalización del conflicto, una consecuencia práctica es que es la única forma de gobierno que garantiza la sustitución de quien está en el gobierno de forma pacífica. En las monarquías absolutas hay solo dos formas de cambiar el gobierno: o matando al rey o la reina, o esperando que se muera. No hay ninguna otra manera. O esperando que por su propia voluntad, quién sabe un día, porque le da flojera seguir gobernando, decline en otro monarca absoluto que él mismo decide. De forma tal que no hay manera de cambiar regularmente el gobierno. En formas contemporáneas autocráticas de gobierno, las dictaduras autocráticas, las dictaduras de partido, las dictaduras de clase, no hay forma pacífica de sustituir al gobierno. Los gobiernos son sustituidos a la fuerza generalmente, o presionados por la amenaza de la fuerza, del uso de la fuerza. Entonces, la democracia tiene la gran ventaja de que mediante el voto podemos cambiar al gobierno con un mínimo, y quiero decir un mínimo, insisto, en un mínimo de derramamiento de sangre. No quiero decir que no haya derramamiento de sangre. En las democracias hay conflictos políticos, hay manifestaciones, la gente se mata en la calle a veces. Eso ocurre hasta en las democracias más avanzadas del mundo. En Inglaterra, en Canadá, en los Estados Unidos, en Francia, hay todavía manifestaciones políticas donde la gente se enfrenta incluso a disparos. Veamos todo lo que ha pasado entre el conflicto entre los supremacistas blancos y el Black Lives Matter en los Estados Unidos, donde ha habido ciertamente intercambios de disparos y muertos entre esos grupos. ¿Pero eso significa que no hay democracia en Estados Unidos? No, significa que sí hay democracia y que esos conflictos que objetivamente existen en la sociedad pueden ser canalizados a través de instituciones políticas. Las elecciones, los partidos, los tribunales de justicia, los grupos de la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, todas estas son formas de institucionalización y de canalización del conflicto. Esta es, a mi juicio, la gran ventaja que tiene la democracia y que no es superada por ninguna otra forma de gobierno. Entonces, insisto, la democracia puede ser una muy mala forma de gobierno, lo que pasa es que no hay otra mejor que ella en el mundo real. Solo en la imaginación de algunos individuos existen otras formas de gobierno, pero en el mundo real no hay. Entonces, esto a mi juicio es clave para entender este tema que ha surgido en nuestra conversación y que está planteado por un participante, de la emergencia de los autoritarios utilizando métodos democráticos. Esa es una de las grandes debilidades de la democracia, porque al aceptar la democracia, que todo conflicto político es legítimo siempre y cuando se canalice a través del voto, si la democracia no acepta como conflicto legítimo aquel que se expresa violentamente, pero todo conflicto que se exprese pacíficamente, y especialmente aquel que se canalice a través de alguna forma de institución, especialmente la electoral, es un conflicto legítimo. Entonces es perfectamente posible que un grupo activo de la sociedad antidemocrático, contrario a los valores de las propias reglas del juego de la democracia, intente tomar el poder usando las reglas del juego de la democracia. Esta es una paradoja imposible de resolver en la democracia, porque eso supone que para que estos grupos lleguen al poder, tienen que tener el voto popular. Es decir, no es posible que estos grupos acaben con la democracia si no tienen el apoyo de las mayorías a través de métodos electorales. Otra cosa es que lo hagan por la fuerza, pero entonces no lo hacen por métodos electorales, ¿verdad? Para que lo hagan democráticamente en términos contemporáneos necesitan ganar la mayoría del voto popular, o la primera minoría al menos. Entonces, esta paradoja democrática en la cual alguien pueda utilizar los métodos democráticos para ganar el voto de la mayoría y la mayoría contribuya a acabar con su propio poder, es propia de la democracia contemporánea. Ahora, ¿qué es lo que hace posible que esto
no ocurra. ¿Qué mecanismo es posible que exista en algunas sociedades, no en todas, para que esto no ocurra? Pues el hecho de que las democracias contemporáneas, como lo dije en la primera parte de esta conversación, las democracias contemporáneas no son solo democracias. Las democracias contemporáneas son democracias liberales. Es decir, hay un componente democrático, el voto popular, y hay un componente liberal, la norma jurídica y el Estado de Derecho. Entonces, la mayoría puede acabar con la democracia, sí y solo si se entiende que democracia es el gobierno ilimitado de la mayoría. Pero si entendemos que la democracia no es el gobierno ilimitado de la mayoría, sino el gobierno limitado de la mayoría, es decir, que la mayoría está sometida al imperio de la ley y que la mayoría no puede acabar con los derechos individuales y de las minorías, entonces sería imposible que este grupo de individuos utilice, así sea, tengan el apoyo de la mayoría, utilicen los métodos democráticos para acabar con la democracia. Esto funciona sí y solo si la democracia es liberal. Si la democracia no es liberal, es decir, si no funciona en el marco de un Estado de Derecho liberal, entonces es posible acabar con la democracia mediante procedimientos electorales. La gran diferencia la podemos ver cuando contrastamos las democracias liberales del mundo, donde han surgido líderes que con el apoyo de una mayoría o de una primera minoría radicalizada pretenden acabar con los métodos democráticos, pero el Estado de Derecho funciona para limitar sus pretensiones, versus otros países con mucho menos desarrollo del Estado de Derecho, en los cuales, porque justamente el Estado de Derecho no existe, esas mayorías se imponen apasionadamente sobre el resto de la sociedad y gobiernan despóticamente. Si queremos un ejemplo concreto, veamos muy concretamente lo que ocurrió en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump versus lo que está ocurriendo en El Salvador con el gobierno actual de El Salvador. Usted ve que, o por ejemplo, lo que hizo Fujimori o lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. En estos tres casos latinoamericanos, los estados son frágiles, las normas jurídicas son muy endebles, las cortes supremas no son independientes, hay mucho temor de las cortes y de los tribunales frente a los políticos son súper poderosos frente a los tribunales y pueden someter perfectamente a los tribunales a su voluntad, los políticos quiero decir. Entonces un político mayoritario puede utilizar esa fuerza popular para argumentar, como se hizo en Venezuela, por ejemplo, en su momento, que era posible cambiar la constitución por un método distinto al establecido por la constitución simplemente porque tenía respaldo popular. Y esta decisión la tomó nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia, no el Tribunal Supremo de Justicia. En ese momento se llamaba Corte Suprema de Justicia. Es decir, no la tomó Hugo Chávez, la tomó la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia le dijo a Hugo Chávez, usted sí puede cambiar la Constitución por un método inconstitucional. Y el argumento de fondo era que era un clamor popular, es decir, esa voluntad mayoritaria, autoridad, que se imponía a el derecho. Eso no es posible en un Estado liberal. Donald Trump no pudo hacer finalmente todo lo que quiso, ni siquiera la mayoría, pero era por lo menos la primera minoría. Y no logró acabar con el Estado de Derecho de los Estados Unidos, básicamente por la independencia del poder y por la autonomía de las instituciones. Lo mismo ocurriría en países como Inglaterra, Canadá o Francia o Alemania. En América Latina, lamentablemente, el problema es que hemos tenido desarrollos democráticos, en el sentido de que hay un avance en términos del número de personas que participan y de los canales que la gente tiene para participar, pero tenemos muy poca calidad de la competencia política, es decir, no tenemos normas jurídicas que sometan a su voluntad, es decir, a la voluntad de la ley, las ambiciones de individuos poderosos o de mayorías apasionadas. Vale, sí. La verdad es que haciendo referencia precisamente a esos dos elementos que Giovanni Sartori describe como, bueno, el demopoder, la participación y la demoprotección, el conjunto de normas que permiten limitar esa participación y canalizarla a través de procesos que la hagan relevante para el proceso político, pero al mismo tiempo a la conservación de esas mismas instituciones. Podríamos decir en ese caso que en el Estado venezolano la Corte Suprema de Justicia se metió un autogol, por decirlo de alguna forma, ¿no?
en términos institucionales. Sí, sí, ciertamente lo que muestra es que la Corte Suprema de Justicia en su momento, como históricamente fue en Venezuela, es decir, no fue una excepción por lo que ocurrió en el año 1999, sino históricamente el poder judicial venezolano ha sido un poder muy débil frente al poder político del Ejecutivo. Y no solamente en Venezuela. Lo mismo hizo Fujimori. Fujimori también fue capaz de hacer que la Corte funcionara a su favor y presionar al, al legislativo al punto de disolver el legislativo sin ninguna sanción desde el punto de vista judicial. Pero no son estos dos casos excepcionales, es una constante en América Latina. Uno de los problemas fundamentales de la democracia latinoamericana es que es democrática en un estado no liberal. Son democráticas en estados que son iliberales, en estados que son vulnerables a presiones personalistas, que son incluso algunos de ellos muy autoritarios. Es decir, hay una grave tensión entre la forma del Estado latinoamericano y la forma de la democracia latinoamericana. Sí, me gustaría hacer referencia también con lo que usted comenta, precisamente esa idea que no solo me parece que es de la democracia, sino también de la política, de la inevitabilidad, al menos en potencia, del conflicto y de que es imposible eliminarlo, que hace referencia a las reflexiones que colocan en los autores del Federalista. Básicamente esta idea de que al mejor sistema que pudiésemos aspirar es aquel que divide el poder en pequeños tiranos que compiten entre sí y que precisamente esas Ciertamente. facciones son o la misma naturaleza de la competencia de poder entre las facciones es lo que impide, bajo los esquemas del sistema, que surja de alguna u otra forma ese despotismo, esa tiranía de la mayoría, como diría Tocqueville. Y es algo que a lo que sigue sufriendo hoy en día la democracia, ciertamente, y uno de los retos de esta institucionalización de la incertidumbre. Eh, bueno, nada, profesor, agradecerle por su participación. La verdad es que son reflexiones muy importantes para entender los retos que hoy en día atraviesa la democracia y que básicamente nos permite también clarificar cuáles son, digamos, los mejores o la mejor aproximación para definir de manera más clara, sin tantos ambigüedades, sin tantos errores terminológicos quizás, cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones y cuáles son también las realidades, porque muchas veces se peca de querer arreglar la política sin saber cómo es la política. Entonces, es algo que nos sirve, bueno, que me sirve muchísimo a mí seguir aprendiendo y que me imagino también a nuestra audiencia. Si quiere finalizar con algún mensaje o una reflexión, adelante. Sí, yo quisiera sencillamente transmitir un mensaje a las personas que no son políticos, eh, incluso aquellos que odian la política. Yo creo que uno no tiene por qué gustarle la política, así como uno no tiene por qué gustarle las bacterias para uno ocuparse de las bacterias. Es decir, uno tiene que lavarse las manos y usar el gel eh, antibacteriano si uno no quiere contraer una bacteria o si quiere disminuir la probabilidad de infección de un virus, ¿verdad? Uno se ocupa de las bacterias y se ocupa de los virus sin ser especialista en virología ni en bacteriología y sin ni siquiera quererlas, porque nadie quiere a las bacterias, salvo los productores de levaduras tal vez, y los productores de vino, y muy pocos quieren a los virus, creo que nadie realmente, pero todos nos ocupamos de ellos. Lo mismo ocurre con la política. Uno no tiene por qué ser un político activista, uno no tiene por qué ser un dirigente político. Esa idea de que eh, si quieres que la política funcione, métete en ella para que no se lo dejes a los peores. No, tampoco es así. O sea, la política puede seguir en manos de los que son políticos. Lo que sí puede hacer uno, lo que uno sí debe hacer es enterarse, informarse y conocer y tomar decisiones informadas. Eso no quiere decir que uno se convierta en un activista político. Ahora, así como hay que lavarse las manos antes de comer para no contraer una enfermedad, hay que también tener previsiones políticas
y eso supone un conocimiento de unas determinadas informaciones, unas determinadas técnicas. Entonces, leer sobre teoría política, conocer sobre teoría política, ver podcasts como este, puede ser útil para el público a fin de leer todo lo que ustedes hacen en Políticamente, que es una forma muy inteligente de divulgar ideas políticas a través de las redes sociales. Eso me parece brillante. Hacer ese pequeño esfuerzo de enterarse de cómo la política es realmente, no lo convierte uno en un especialista ni siquiera en un comprometido con la política. Sencillamente son instrumentos de autodefensa, de autoprotección frente a los efectos dañinos que pueda tener la política frente a uno si uno no se relaciona con ella de una manera informada e inteligente.